Estamos en el curso básico de investigación y publicación dirigido a los residentes de ginecología y obstetricia y lo que vamos a ver hoy es metodología y estadística, parte importante. Habla la metodología estadística sobre hacer ya, no hablamos sobre mejor o peor, sino de hacer el trabajo bien. Es algo que no sabemos hacer, es algo que no nos enseñan, es algo que acabamos haciendo un poco chapuzas y de mala manera. Y la estadística concretamente pues nos da bastante miedo. Y es que la base de la ciencia al final es hacer un experimento formalmente correcto. Eso es el punto. No me da igual la documentación, me da igual la referenciación. Esto es el núcleo. Si no está bien hecho, yo voy a prescindir de eso. Así que vamos a empezar esto y vamos a echar un vistazo. La base de la ciencia es la metodología. El método científico, como vemos, suena a tontería y lo podemos dar por hecho, pero ese esquema que estamos viendo de hacerse una pregunta, construir una hipótesis, diseñar un experimento, esos pasos tan simples, no los hacemos. Directamente encontramos una base de datos, empezamos a cruzar datos, no nos documentamos, no hacemos bien el sistema. La idea de que observación sistemática, de repetir, de análisis, de la subjetividad, todo eso es muy importante y ha cambiado la historia de la humanidad, y no lo estamos exagerando. Desde el momento en el que empezamos a aplicar el método científico en la medicina, fijaos cómo cambió la esperanza de vida. Es decir, tienen que ser los trabajos formalmente correctos. Y puede parecer fácil, pero cada vez se ha vuelto más y más complejo y más complicado. Y no es tan fácil encontrar soluciones cuando hay tantos factores de confusión, cuando hay tantas cosas relacionadas. Sobre todo en el tema de obstetricia, por ejemplo. Hace un año o 2 años ha salido un estudio que recomienda, un randomizado, la inducción en semana 39 a todas las embarazadas. Entonces, eso tiene sus repercusiones. Tenemos que asegurarnos que esas conclusiones son totalmente correctas, porque si no, podemos liarla pardísima. Y sobre liarla pardísima, vamos a ver el mejor ejemplo de todos, que es el estudio HANA. En el año 97, HANA, un estudio canadiense, se proponía lo siguiente: en las podálicas, ¿qué es mejor, cesárea electiva o parto? Ese era su planteamiento. E hicieron un estudio, como vemos ahí, en 26 países, en 120 centros, un estudio complejo. Hasta ese momento se hacían los partos en podálica. En el año 2000 salen los resultados y dice, es mejor cesárea electiva. Al cabo de un año, todo el planeta había cambiado, porque eso para nosotros como ginecólogos nos conviene mucho, así no tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana, hacemos cesárea electiva. Y entonces se acabaron los partos de nalgas, se acabaron. Del año 2000 al año 2006 empezaron un montón de críticas. Vemos ahí el ejemplo sobre la metodología. Como vemos, hay mil y mil fallos. Y poco a poco fue mermando y mermando las conclusiones hasta que en el año 2006 ya el Royal College saca la guía sobre el parto de nalgas y dice, señores, hay que volver al parto de nalgas. El estudio HANA no vale. Ahora, el daño estaba hecho y en esos 6 años todos nos habíamos acostumbrado a las cesáreas selectivas. Y volver también da pereza y esos 6 años la de residentes que no se han formado, ¿entendéis? Así que un estudio tan complejo que se trabajó tanto, fijaos cómo la lió pardísima. ¿Por qué? Porque con la metodología hay que ser muy estrictos y hay que hacer las cosas bien. La razón de que no hagáis ahora mismo partos de nalgas es porque este tío en el año 2000 publicó este estudio y no era correcto. Así que la idea es que todo tenemos siempre que regularlo, hacerlo formalmente y correcto. Medir la tensión tiene que hacerse bajo ciertas condiciones. Si hacemos un estudio tenemos que hacer un checklist de distintas cosas. ¿De acuerdo? Esa es la lección principal. Y vamos a ver un poquito, utilizando el estudio HANA, qué tenemos que incluir en nuestra metodología, que son esos 5 apartados. Empezamos con el primero. Diseño de estudio. El diseño de estudio son 3, 4, 5 palabras, ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una revisión no estructurada. Perfecto, yo ya me oriento, yo ya sé lo que voy a encontrar, sé cuáles van a ser los resultados, ya está. La revisión va a ser algo descriptivo y no me va a sacar os ratio, es decir, con eso ya sé lo que va a hacer. En este caso, en el estudio de HANA, el propio título lo dice. Y además lo dice, cesárea electiva versus parto vaginal a randomized multicenter trial. Ya está, te lo está diciendo. Tienes que poner siempre en algún lado qué tipo de estudio es.
Segunda parte, metodología. Es simplemente decir los pasos que vas a hacer con toda la tranquilidad del mundo. Es describirlos uno a uno. Esto es la metodología del estudio HANA. 3 páginas. 3 páginas de un trabajo que son 9, si no me equivoco, 9 o 10 páginas y 3 dedicadas a la metodología. Y se supone que hay fallos, ¿de acuerdo? Si empezamos a analizarla, en la primera página vemos que la zona azul describe cómo se hace la aleatorización. Unos van a cesárea electiva, otros a parto vaginal, evaluamos los resultados a 3 meses y luego morbilidad neonatal y morbilidad materna. ¿Cómo es posible que lo hemos resumido en 10 segundos? ¿Por qué hay una página entera? Porque tenemos que decir todo al detalle. ¿Cómo hacemos la aleatorización? Que es llamando a un teléfono en Toronto. Si es parto vaginal, el procedimiento de inducción. Acabamos diciéndolo todo. Es simplemente para evitar que nos puedan pillar por algún lado. Siempre que tengamos que hacer una metodología, describimos los pasos básicos y luego pues hablamos de las cosas importantes para solucionarlo. Pues describimos el ecógrafo que hemos utilizado, pues sí, tiene importancia, sí. Describimos la máquina con la que hemos medido la glucosa, pues sí tiene importancia, sí. Es simplemente para tenerlo todo claro. En la segunda página vamos a mencionar simplemente 2 cosas más. Una es el algoritmo de estudio. Es una forma de expresar pues un poquito todo el proceso. Y esta es importante, características demográficas. Esto es la llamada tabla 1. Cualquier estudio que hagamos, al fin y al cabo, es una comparación entre 2 grupos. En este caso es entre los que hacemos cesárea y los que hacemos parto. Bueno, no podemos comparar solamente parto y cesárea, porque no sabemos si los 2 grupos son iguales o no. En mi mundo ideal sí lo son y para eso he hecho la aleatorización. Pero lo que tengo que mostrar en esa tabla 1 es que tienen características similares, como son la edad materna, la paridad, la edad gestacional, etc. Si en algún momento algunas no son iguales, lo mencionamos y lo hablamos como una limitación. Aquí hay que enseñar y ser honestos todos. Ponemos un ejemplo. Yo me hago la pregunta, ¿son más inteligentes las residentes valencianas? Bueno, pues he cogido en un lado las de Comunidad Valenciana y en otro el resto de España. Y la nota media se ve claramente que las valencianas son más listas. Pero si vamos a la tabla 1 y comparamos, vemos que la edad media en este caso son 5 años más. A lo mejor en esos 5 años es porque han repetido el MIR, o han hecho otras carreras, están más curtidas. O bien mirad el IMC. A lo mejor no es que sean más listas, a lo mejor es que como tienen sobrepeso, pues se quedan en casa y no van de fiesta y se quedan estudiando mucho, mientras que las andaluzas o las murcianas, pues como no tienen ese problema, van más de fiesta y estudian menos. Es decir, la tabla 1 tenemos que hacerla en todos nuestros estudios. Población de estudio. Aquí hablamos de criterios de inclusión y criterios de exclusión. Inclusión es lo que estoy buscando y exclusión lo que no acepto. ¿Es un criterio de inclusión el de exclusión? Es decir, si yo digo estoy buscando gestación única, es criterio de inclusión. Bueno, pues asumimos que múltiple es de exclusión, pero no lo voy a mencionar aquí concretamente. Esto es una variable dicotómica. Pero por ejemplo aquí sí que mencionamos lo de si hay alguna anomalía congénita, fetal, letal, pues exclusión. ¿Qué pasa si no está ni uno ni otro? Supongamos, la mujer tiene hipotiroidismo. Bueno, si yo no lo he nombrado, pues no tengo eso. Otra cosa sería que en mis criterios de exclusión pusiera patología materna médica significativa. Eso es otro tema. Para haceros el esquema, esto es como cuando estáis haciendo la lista para ligar con un chico. ¿Qué es lo que quiero en un chico? Criterios de inclusión. Quiero un chico guapo, deportista, con dinero, lo que sea. Exclusión. No quiero fumadores. O sea, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas? Variables utilizadas. Fijaos que el estudio al fin y al cabo lo que está diciendo es solamente quiero medir en el parto contra cesárea pues lo que está saliendo y tiene muchísimas variables. Es importante mencionarlas todas y ser sistemáticos. Decimos el nombre de la variable, edad materna por ejemplo, cómo lo medimos en años, el tipo de variable para ver si es categórica, nominal, dicotómica. En este caso, la edad materna, por ejemplo, la ha dividido en una variable nominal dicotómica, que es menos de 30 o más igual de 30. ¿Ves? Hasta el igual de 30. Tenemos que poner el detalle, porque así me va a servir luego para la estadística. Y la definición. ¿Por qué? Pongo aquí algunos ejemplos de definición. Han considerado ellos que el expulsivo prolongado es cuando cumple esas cuestiones. O una hipotonía tiene que ser 2 horas o la intubación al menos 24 horas. Hay que ser muy claro. Si yo hago un estudio de preeclampsia, por ejemplo,
La preeclampsia tiene 9 definiciones reconocidas, entonces tenemos que ser siempre estrictos. Hemorragia posparto, más de 1500. Ahora, por ejemplo, una hemorragia posparto es más de 500 en un parto. Es decir, siempre hagamos la definición correcta. Y pasamos a nuestra bestia negra, que es en el análisis estadístico. Podemos compararlo con el inglés. Sabemos inglés, chapurrearlo, leerlo más o menos, puedo entenderlo y ahora no me digas que lo hable o que lo escriba. Es complicado. No vamos ahora mismo a ver la estadística a profundidad, pero bueno, vamos a mencionar algunas cosas importantes. Sacad vuestro manual de CTO y vamos a recordar simplemente algunas cosas. Tipos de variables, ya sabemos cómo son, nominal, ordinal, discreta, continua. La estadística descriptiva simplemente me describe la población, no me intenta hacer nada más. Con las medidas de tendencia central, media, mediana, moda o de dispersión, variación. La idea es que me describa para las variables sociodemográficas o cómo es la población. Porque al fin y al cabo yo tengo que comparar las medias o tengo que comparar entre una rama y otra. Contraste de hipótesis. Yo me hago un estudio y me hago una pregunta. ¿Son más inteligentes las residentes valencianas? Bueno, pues hay dos hipótesis. La hipótesis que dice hay diferencias y la hipótesis que dice no hay diferencias. Ya está, eso es el contraste de hipótesis. Y cuando hablamos de la P, de lo del error y lo de la significación del P005, es estar al 95% seguro, 0,05, que hay diferencias o que no las hay. Para hacer ese contraste de hipótesis, es decir, son más inteligentes o no hay diferencias, recordar la famosa tabla de test estadísticos. En este caso, ¿qué tenemos? Comunidad Valenciana y resto de España. Esto es una variable nominal dicotómica, ¿de acuerdo? Y la nota media de la residencia, esto es un número, entonces nominal dicotómica con continua, test de la TestStudent. Ya está, o sea, lo que vimos en el MIR nos vale. Programas que nos pueden servir, los principales son dos, Excel y SPSS. El Excel lo conocemos todos, puede hacer muchas cosas. El SPSS es programa que cuesta dinero y es ya una burrada, es el para hacer las cosas bien. O sea, el SPSS tiene el botón que dices, hazme aquí el TestStudent, hazme una ANOVA. La cosa es que hay que saber manejarlo. Y hay veces que vamos a necesitar estadísticos o gente de fuera, sobre todo cuando sean estudios importantes, una tesis doctoral o lo que sea, que dices, mira, prefiero dejarme 300 euros, 400, lo que cueste, pero asegurarme que está todo bien. De todas maneras, la estadística para la mayoría de estudios de ginecología es sencilla. Básicamente es comparar dos grupos. Cualquier estadístico puede hacerlo. Y después de ver todo esto, vamos a poner un ejemplo de lo que hemos visto. Quiero hacer este estudio, son más inteligentes las residentes valencianas y vamos a hacer una metodología en un momento. Diseño de estudio, vamos a hacer estudio de casos y controles. ¿Por qué? Porque así puedo mirar retrospectivo y puedo ver que hay 30 residentes, 40, los que sean. Si hiciera un transversal ahora mismo, pues tengo pocos. O si digo, voy a hacer una cohorte, quedaría mejor, pero tardará años. Metodología, los pasos que voy a seguir. 1. Recojo el listado. 2. Agrupo dos categorías. Y 3. He decidido que voy a comparar las notas de MIR y residencia. Ya está. No tiene más complicaciones, pero lo he explicado claro. Otra cosa es que luego lo desarrolle y es, voy a comparar las notas MIR, la nota del examen. Población de estudio. Mi criterio de inclusión, residentes del área 2 de ginecología. Vale. Exclusión, pues voy a sacar a los hombres, porque son más inteligentes. Voy a sacar las extranjeras, he decidido, porque la Spakova, pues yo por ejemplo, es checa, no sé cómo la voy a meter, o embarazo durante la residencia. Pues ha habido residentes que se han embarazado, pues habrán perdido muchos meses de trabajo. Variables. Voy a usar las sociodemográficas, pues simplemente para hacer la tabla 1. Origen, voy a hacer Valencia, fuera de Valencia. ¿Veis? Aquí podría coger y ponerme fino y decir, pero Valencia es ciudad, es provincia, es comunidad valenciana, esas cosas. Y voy a medir con MIR, nota residencia de cada año y publicaciones residencia. Aquí podría haber un tema de que voy a comparar las notas de la residencia, es la misma en DR3 que DR1. Voy a coger a las residentes que ahora mismo hay DR2. Es decir, podemos ver aquí cosas. Pero bueno, esto es un ejemplo. ¿Y el análisis estadístico? Pues es origen contra MIR, es decir, dicotómica contra una continua, usaré la TestStudent. Como veis, acabamos de hacer en un momento una metodología
Mejor o peor, pero está correcta. Cualquier trabajo y estudio que hagáis tiene que ir así. Y ya está, vamos a ver las conclusiones un poco de este tema. El método científico es la base de la ciencia. Lo que hemos dicho es muy importante, muy importante. La documentación podemos pasarla, la referenciación, otras cosas, pero hay que saber establecer el problema, formular una hipótesis, diseñar un experimento y saber analizarlo y las conclusiones. Eso es básico. Hay que ser formales, claros y precisos. Es decir, no hay que liarla, hay que decir las cosas claras. Voy a hacer un estudio sobre diabetes gestacional. La definición de diabetes gestacional es tal, 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 tal. Voy a comparar el CIR. Vale, pues considero CIR en este caso, en este caso. Hay que hacerlo todo claro. La estadística es un punto débil que tenemos, hay que asumirlo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer cursos, podemos hacer máster, podemos preguntar, pero si nos dedicamos un poquito a la investigación, habrá que aprender al final el SPSS y habrá que desenvolverse un poco. Leamos toda la metodología. Cada vez que veamos ahora un trabajo, no leáis solamente la discusión, id a la metodología. De hecho, una forma muy fácil es copiar. Si yo voy a hacer un trabajo, fijaos, me está planteando el tema de la inteligencia. Pues si yo hago documentación, veo que hay estudios sobre la inteligencia, sobre lo bien que va a hacerlo los residentes, y veo que a lo mejor no están aplicando lo de las notas MIR, a lo mejor están mirando otros factores, a lo mejor están mirando las notas del colegio, entonces a lo mejor debería recogerlas. Cuando yo haga un estudio, mirad la metodología de estudios similares y así veréis los estadísticos que utilizan, las variables, y de esa manera, aunque sea por similitud, lo veréis mejor. Y ya está. Lo hemos visto por encima, pero ahora explora por tu cuenta. Sobre todo, cada vez que leáis un artículo, leed la metodología, echadle un vistazo. Y sobre todo, si queréis hacer vuestro propio, tenéis que aprenderosla. Id a los estudios ingleses, que son los mejores metodológicamente, eso está claro. Y luego habrá que plantearos en función de a lo que dediquéis o no, preguntaros ya juntos si cursos de estadística, curso para el SPSS, de formación, hay distintas cosas. ¿De acuerdo? Pues ya está, hasta luego.